Amigos míos, damos inicio a una nueva temporada. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. El día de hoy justo vamos a hablar sobre el proyecto de nuestro nuevo entrenador Giampiero Gasperini. Yo sé que he estado bastante ausente, ustedes ya lo habrán notado evidentemente. Bueno, se dio la finalización de la temporada, hay temas, hay cositas de las cuales teníamos que hablar, pero ya les había dicho que yo en temas ahorita de mi casa, pues la verdad es que dadas las remodelaciones que se extendieron por tiempo, pues el acomodo, las cosas, es un desmadre, entonces pues no puedo grabar a gusto. De hecho todavía no tengo el espacio adecuado donde pienso grabar, pero bueno, ya nos teníamos que iniciar sí o sí, ¿no? Entonces, más que nada, obviamente un agradecimiento porque con esto pues damos un inicio prematuro a lo que sería la temporada número 6 en el canal, que quiere decir que llevamos ya 6 años aquí. O bueno, vamos a iniciar este sexto año. Casi ya somos 1000 suscriptores. Evidentemente la constancia es algo que siempre se va a buscar en este canal. No siempre se logra. pero nada, el día de hoy, justamente como primer video de esta nueva temporada 6, vamos a hablar sobre, porque no habíamos tocado el tema, la contratación de Gasperini. Y sí, Gasperini termina siendo el técnico elegido por Ranieri, por los Friedkin. ¿Es buena elección? He visto yo una opinión dividida. Si bien es cierto, vamos a hablar las cosas como son, la mayoría de la gente termina apoyando la decisión de Gasperini en el banco. Hay muchos tifosi romanos, que más que nada ya en Italia, que no están del todo de acuerdo con la decisión. Más que nada por algunas declaraciones de Gasperini en el pasado, algunos actos que a lo mejor no fueron del agrado de la hinchada, pero pues a final de cuentas hay que tener algo muy en claro, y es que Gasperini en su momento a lo mejor no tenía ni idea que iba a dirigir a Roma. Y es cierto, el chiste es nunca hables mal de un lugar en donde no sabes si algún día vas a trabajar, como en este caso es Gasperini con Roma, pero a final de cuentas siento que la cosa no está tan grave. O sea, a final de cuentas él defendía intereses de otros equipos y pues está bien, es respetable. Así como si en algún momento él termina diciendo algo desde Roma que le va a perjudicar en el futuro, pues a final de cuentas él tiene que cuidar cierta parte, pero también tiene que quedar bien con Roma, ¿no? Entonces en su momento quería quedar bien con Atalanta, quedar bien con algunas personas, está bien, se vale. Para mí eso pues no hay un mayor problema. Ahora bien, la Roma parecía que ya tenía elegido al candidato, al técnico desde hace varios meses. Incluso Ranieri pues había dicho, ¿no? Como de pues ya por ahí tenemos ahí al candidato, ya le echamos un ojo. Ya se había rumorado esta opción de Gasperini, después se desmintió. A final de cuentas hubo un momento muy tenso, ¿no? Digamos, en donde Gasperini parecía que iba a renovar con Atalanta, o que al final incluso se iba a ir a la Juventus, y que incluso Gasperini había pedido tiempo porque quería ver si la Juventus le ofrecía un mejor contrato, ¿no? Entonces obviamente ahí, para ese punto, no mames, o sea, obviamente todos los romanos estábamos como de no mames, qué cabrón, Gasperini, ¿cómo puede ser posible? Afortunadamente pues terminó desechándose esa noticia falsa, porque eso fue una fake news sobre el tema de Gasperini. Gasperini se comprometió, ya se había comprometido con Roma, e incluso me parece que el trato ya estaba cerrado desde hace días antes, más que nada por el buen entendimiento y la buena amistad, me parece, que tiene con el señor Claudio Ranieri. A final de cuentas él tenía que cumplir un contrato. Faltaba justamente que lo terminara por cumplir con el Atalanta, y posteriormente se dio el anuncio oficial con la Roma. Él solamente salió a decir, o se filtró en este caso, que el acuerdo que tenía con la Roma lo iba a respetar y que no había ninguna opción de que le entrenara a la Juventus. Tal cual se dijo, tal cual pasó. Terminó deslindándose del Atalanta y termina llegando a la Roma. A la brevedad se anunció, y qué bonita imagen estando Ranieri, estando Gasperini, los dos. O sea, teniendo en cuenta obviamente que Claudio Ranieri, creo que junto con Gasperini fueron los dos de los únicos técnicos que mostraron un muy buen fútbol la temporada pasada. Si bien la Roma no termina consiguiendo el objetivo, y tristemente, pues triste pensar que parte del culpable o de la culpa de que no estemos en Champions League, pues es por Gasperini, porque a final de cuentas uno de los partidos que se pierde, donde a la Roma le termina costando,
pues es contra el Atalanta, ¿no? Justo cuando estábamos ahí en esa lucha de, güey, podemos clasificar, le tenemos que quitar el puesto a la Juventus, tocaba el partido contra el Atalanta y se termina perdiendo, ¿no? Obviamente no es culpa de Gasperini, no es culpa de Ranieri, obviamente la culpa de que la Roma no se clasificara a Champions viene desde el inicio de la temporada, no vamos a culpar en específico ese partido, pero bueno, por cómo se dieron las cosas, pues en ese momento había posibilidades de clasificar a Champions y cuando el Atalanta nos termina ganando, las esperanzas pues se terminan yendo un poquito al carré, ¿no? Bueno, Gasperini llega a Roma. ¿Qué esperar de Gasperini? Creo que ya muchos tenemos el entendido del fútbol que despliega Gianpiero Gasperini. Es un técnico muy ofensivo, pero muy. Y él mismo lo ha dicho. En entrevistas ha dicho que él prioriza sobre todo atacar, que él era muy malo defensivamente, pero que justamente ha intentado encontrar un equilibrio para que el equipo pueda hacer bien en labores defensivas y atacando muy bien. Ahora, ¿hay algo que le costaba mucho a la Roma en los últimos años? Claro, el gol. Entonces, en ese aspecto, Gasperini, para mi gusto, entra como anillo al dedo porque la Roma ya venía varias temporadas en donde la defensa no estaba tan mal, pero a la hora de marcar, la Roma no concretaba jugadas. O sea, no llegaba, o cuando llegaba, pues no, literalmente no hacía goles. Ya tiene rato que no tenemos un goleador ahí peleando en la tabla de goleo. Ya viene rato que no se muestra la Roma o no marca esa diferencia en el tema del ataque. O sea, la Roma cuando enfrenta a los rivales, regularmente los rivales saben que la Roma no es un rival fácil, pero no tanto porque marque goles, sino es porque no, es una Roma que sabe defender y que de repente te puede ganar en un 1-0 por un córner, por una jugada a balón parado, o a lo mejor sí en una jugada activa, pero pues no más allá de 1-2 goles, ya sería exagerando. Y el Atalanta, por otro lado, con Gasperini era de, güey, hay que ver cómo le jugamos al Atalanta, porque si no le planteamos bien el partido, esos cabrones nos meten 4. Y así era el Atalanta. O sea, el Atalanta era un equipo que le podía anotar 4 goles a quien sea, a la Roma, a la Juventus, a la Lazio, al mismísimo Inter. No sé si le llegó a anotar 4 goles al Inter, pero que yo sepa sí le ganó también, y por buenos marcadores o dejando mejores sensaciones que el mismísimo Inter, que en este caso estamos hablando de en su momento el vigente campeón, ¿no? Que en este caso ya es el Napoli. Pero en su momento, cuando era el Inter, el Atalanta pues le jugaba de tú por tú. Y es cierto que el Atalanta terminó regalando algunos puntos por los cuales pues ya no tuvo la oportunidad de pelear el Scudetto, pero no deja de ser la mejor temporada del Atalanta. Y con un plantel, yo no voy a decir que estaba súper limitado, pero a grandes rasgos titulares y poco más, o sea, Gasperini los hizo rendir bastante bien, porque estábamos también en el entendido de que estaba compitiendo en Champions, ¿no? Entonces fue uno de los equipos que compitió, que se estuvo a la par también por ahí en la Copa Italia. Entonces, a final de cuentas, el Atalanta lo termina haciendo bastante bien. No termina ganando nada con el Atalanta en esta temporada, recordando que la anterior ganó la Europa League. Entonces, a final de cuentas, también ya sabe lo que es levantar un título, y creo que lo que principalmente le falta es un plantel más amplio, y él ya tenía la ambición de pues manejarse en otro proyecto, ¿no? Eligió la Roma. ¿Cayó en blandito? No mucho. El problema de este proyecto con Gasperini es que vamos a iniciar pues teniendo el fair play financiero en contra. O sea, la Roma va a estar en números, pues no rojos, pero sí anaranjados en ese aspecto. No se van a poder incorporar ciertos fichajes, y el plantel de la Roma va a terminar siendo, creo que bastante amplio, o más amplio que el del Atalanta, pero tampoco con los nombres que a lo mejor le hubiera gustado tener a Gasperini. No se clasifica a Champions, es una parte importante más que nada en el tema monetario, es un tema con el que ya la Roma ha tenido que lidiar durante varios años. Una vez más se va a tener que lidiar con eso. Ahora bien, la diferencia, y es que aquí vamos a creerle a los Friedkin, vamos a creerle a Ranieri, es que el proyecto de Gasperini es un tema serio. Es un tema de un contrato a 3 años o a 3 temporadas, en donde Gasperini tiene como objetivo desde la temporada 1 clasificar a Champions. Ese es el meollo del asunto. Me da mucha confianza que Claudio Ranieri esté tan involucrado con esto. Ya vimos por ahí, y por ahí le estoy haciendo un video, sirve para promocionar justamente ese video que le voy a promocionar le estoy realizando a don Claudio Ranieri. Pero bueno, cabe destacar que Claudio Ranieri incluso fue buscado para dirigir a la selección italiana, y Ranieri pues entre dimes y diretes, y entre que él
se termina decantando y que los Friedkin a lo mejor no les gustó la decisión, por la razón que quieran, pero Ranieri se termina quedando en Roma. Y una de las cosas que él dice, vamos a ver si creerlo o no, pero yo le creo, es: no podía fallar a un compromiso que yo ya tenía con Roma. Y es que sabemos que él ama a dos clubes con locura. Uno es la Roma y el otro es el Cagliari, ¿no? Entonces no había de otro. Ni siquiera el tema de la selección le movió tanto como para rescindir su contrato y irse a la selección, porque claramente eso podía, ¿no? Se hablaba de que podía ocupar los dos puestos a la vez, pero imagínense que por una cuestión los Friedkin le dicen: ¿sabes qué? Eso no se puede. Aquí te queremos a tiempo completo o nada, ¿no? Si Ranieri en verdad hubiera querido dirigir a la selección sobre la Roma, rescinde su contrato con la Roma y ya está, y se va a dirigir a Italia. O sea, desde que se hubiera podido. Entonces, si se termina quedando en Roma, también es en parte a que él justamente le dio prioridad al equipo, ¿no? Eso es algo que a mí me fascinó, sabiendo más aún que pues creo que el mayor cómplice de que Gasperini esté en el banquillo es justamente el señor Claudio Ranieri. Entonces, ya teniendo esta dupla, a mí me da bastante emoción. Siento algo de pena por el hecho de los fichajes, porque no creo que la Roma vaya a ser un mercado tan movido. Debería de hacerlo, pero vaya, en los últimos mercados incluso me ha sorprendido la Roma. ¿Qué esperar, como por así decirlo, de este mercado de fichajes? Pues no los grandes nombres, pero sí por ahí una sorpresilla, porque la Roma ha fichado a esos jugadores que a lo mejor ya acabaron contrato, jugadores que a final de cuentas pues ya no terminan contando para sus clubes y que la Roma los intenta rescatar. No ha salido del todo bien, por ejemplo con Aguar, por ejemplo con Renato Sánchez, por ejemplo con Mario Hermoso, no ha salido del todo bien, pero chicle y pega, por ahí llega uno que dices: güey, joyita, ¿no? Eso es lo que más o menos buscaría la Roma, complementando con otros nombres de perfil muy bajo. La ventaja de esto es que Gasperini es bueno con ese tipo de nombres, es muy bueno con jugadores de perfil bajo y que los termina siendo goleadores del equipo, ¿no? O sea, decir: güey, no manches, en su momento, Lookman, además a Lookman, que hoy en día es muy cotizado, pues grandes rasgos de su fútbol fueron implementados por Gasperini, que al final terminaron peleándose, pero al final de cuentas él fue quien le dio. También goleador de Italia, pues ahí estaba Rategui, ahí estaba también Ilicic en su momento, el Papu Gómez, o sea, jugadores que siempre decías: güey, estos en Italia son letales, y no jugaban en un grande de Italia, jugaban en el Atalanta, comandados por Claudio, perdón, tengo aquí a Claudio, no te vayas nunca, pues comandados por Gasperini, y que a final de cuentas se terminaba haciendo un ataque de miedo. El Atalanta, sabías que si le jugabas tantito mal, te hacía muchos goles. Entonces, eso esperar de Gasperini con esta Roma, que con los jugadores que tiene, porque los que tiene son muy buenos, pueda crear un esquema ofensivo bastante bueno que produzca muchos goles. Ahora, la calidad que tiene en Roma creo que es la mejor calidad que ha tenido, y con todo el respeto a los jugadores del Atalanta, pero si Gasperini potencia al máximo a Dobbik, a Soulé, a lo que ya es, y si todavía puede más, a Paulo Dybala, ¿no? En ese aspecto tenemos un ataque de primera. O sea, en verdad el ataque de Roma sería bastante poderoso. Ahora bien, hay que ver cómo va a decidir jugar Gasperini. Es cierto que todavía se queda el Shaarawy va a quedarse en Roma. Pellegrini, muy a mi pesar, pareciera que también se va a quedar. No sé si ya vieron su valor en Transfermarkt, que creo que se actualizó y ya vale una mierda, ¿no? Increíble lo de Pellegrini, increíble. Triste noticia, Shomurodov termina casi estando ya fuera. Si bien no se ha hecho oficial, muy cercano su salida. Lo mismo pasaría con Tammy Abraham, que terminaría haciendo bastante paro en el aspecto del fair player, porque nos entrarían a lo mejor unos 15-20 milloncitos. Es cierto que se le pierde porque es un jugador que en su momento salió muy caro y que se pensaba que iba a ser ese delantero de cara al futuro. No lo terminó siendo y se terminaría yendo al fútbol turco por una suma pues muy por debajo de las expectativas de la Roma, en caso de que en su momento hubieran querido venderlo, ¿no? Entonces, pues nada, a final de cuentas, Gasperini va a intentar encontrar un equilibrio perfecto con el ataque y la defensa que ya tiene la Roma. La defensa prácticamente ya la tiene, aunque sí pasa por un tema muy importante: la venta o la salida justamente de Ndicka. Se dice que también, si no se logra concretar el tema del dinero, si la Roma termina debiendo, si la Roma termina estando en números rojos, el primer nombre que va a salir, porque evidentemente deja dinero, pues es Ndicka.
Y ahí yo lo entiendo. Esto de Tammy Abraham, la verdad, es un salvavidas impresionante. Vamos a ver que se den las cosas. Muy probablemente se dé este comunicado oficial en el transcurso del día de hoy, si no es que ya se dio. Y esto obviamente le hace un paro increíble a la Roma. Entonces vamos a esperar que así sea. Vía mientras, así arranca la nueva etapa de la Roma de la mano de Giampiero Gasperini. Ustedes obviamente como lo ven, estaré atento como tal a sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por seguir aquí un año más. Sé que a veces es complicado, sé que a veces no hay muchos videos, pero pues nada, ¿qué más yo quisiera que me pagaran por hacer videos, ¿no? Por dedicarle todo mi tiempo a la Roma? Tristemente sigue siendo algo que es complementario a mi vida y por ende por eso no puedo dedicarle el tiempo que me gustaría, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, les agradezco mucho. Esperemos ya llegar a los 1000 suscriptores y pues nada, Forza Roma, y recuerden compartir el canal con sus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.